aleluya. Bendito y alabado seas nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aleluya. Muchos no entienden por qué cuando la tierra tiembla los cristianos alaban. Pero es porque tenemos un Dios que es nuestra fortaleza, nuestro alto refugio. Un Dios que nos ama con amor eterno. Aleluya. Amén. Amén, Señor. No estamos solos. Te tenemos a ti, Señor, y te pertenecemos a ti. O más bien, porque te pertenecemos a ti, te tenemos a ti. Y tú perteneces a nosotros. Ah, Señor. Ah, mi Dios vivo y verdadero, que te hiciste hombre para para morir por nosotros y morar en nosotros. Y nos has dado tu Espíritu Santo como las arras, como la señal de que te pertenecemos, Señor, de que somos tuyos, Señor. ¿Cómo no alabarte, cómo no adorarte, Señor? A la verdad, no solo con nuestros labios, sino también con nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras palabras,
nuestros sentimientos y nuestras acciones, Señor. Que nuestra vida sea una adoración continua a ti, Señor. Una adoración continua a ti, porque ya no somos nuestros, te pertenecemos a ti. Y tú perteneces a nosotros y moras en nosotros, Señor. Aleluya. Aleluya. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Salvador. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaron en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó.
cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Así fue, Señor. Gracias, gracias. Todos mis Gracias, Señor. sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén. Diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén, Señor. Ay, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué podemos decir a todo esto? Gracias, Señor, por tu amor inmerecido. Gracias. Gracias, porque aquí se expresa el por qué somos cristianos. Aquí se expresa claramente el por qué somos cristianos, Señor. Y esto se debe a ti, solamente a ti, a todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Nos diste razón de vivir cuando ya no teníamos, Señor. Nos amaste hasta la muerte y muerte en la cruz, Señor, pero también resucitaste para nuestra justificación. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Aleluya. ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Es tanto lo que has hecho, Lo Señor. que has hecho En mi vida, Jesús.
rescató. amor me rescató. Borraste mi pecado, Señor. Borraste mi pecado. Y me diste tu Y perdón. me diste tu perdón. ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por mí? Ahora sé que vivo justificado por ti. ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. Perdido yo estaba y tu amor me rescató. Borraste mi pecado y me diste tu perdón. Gracias, Jesús, gracias. ¿Cómo agradecerte, Señor, lo que has hecho y seguirás haciendo por mí, Lo que Señor? tú hiciste Aleluya. por mí. Ahora sé que vivo justificado por ti. ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por mí? Ahora sé que vivo justificado por ti. ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por mí? Ahora sé que vivo justificado por ti. Ahora sé que vivo justificado por ti. Amén, Señor. Amén, Señor. Ciertamente hay momentos en que las palabras no alcanzan, Señor, para darte gracias, no solo por lo que eres para nosotros, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador, sino por lo que has hecho por nosotros. Por lo que has hecho por nosotros y lo que has hecho de nosotros. Señor, porque por lo que tú hiciste en esa cruz, es que has podido transformar una vida de maldad, una vida de perversidad, una vida de egoísmo, de rebeldía, una vida de pecado, en una nueva criatura, Señor. Porque solo tú puedes hacer ese milagro. Hoy la gente pide milagros, la gente dice, para creer, yo necesito ver, que el ciego vea, que el mudo hable, que el sordo oiga. Si hay un milagro más grande delante de sus ojos, que es el milagro de la regeneración del alma, de la regeneración del corazón,
de cómo un hombre y una mujer pueden pasar de una vida de maldad, de una vida de egoísmo, de una vida de rebeldía, de ingratitud, de una vida de práctica, de pecado, a una vida nueva, a una vida nueva, a una vida que ahora ama a Dios y a su prójimo, una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de servicio cuando antes vivía para ser servido, una vida de entrega total, una vida de entrega incondicional. ¿Cómo es posible? Porque se ha llevado el milagro más grande en su vida. Si un cojo anda y no sucede este milagro, se va al infierno. Si un ciego mira y no sucedió este milagro en su vida, se va al infierno. Si un mudo habla, ¿de qué le sirve si no fue regenerado por Dios? Se va al infierno. Pero si somos regenerados por Dios, por su Santo Espíritu, si Él hace esa obra en nosotros de hacernos nuevas criaturas a través de nuestro arrepentimiento y nuestra fe, ahí está sucediendo el mayor milagro que cualquier ser humano necesite ver para convertirse a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, por ser ese Dios cercano a nosotros, Señor. Por ser ese Dios que nos amó cuando no te amábamos, que nos amó primero, Señor, cuando vivíamos para amarnos solo a nosotros mismos. Y no solo nos amó, nos perdonó, lavándonos y limpiándonos de nuestros pecados, no con oro ni plata ni cosa corruptible, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesús. Aleluya. Señor, que podamos entender estas cosas, que esto penetre en nuestro corazón y nos quebrante a rendirnos a Él, a consagrarnos a Él, a vivir para Él si somos cristianos. Pero si no somos cristianos, a postrarnos de rodillas ante Él y decirle: Señor, aquí estoy, tal como soy de pecador, tal como soy de pecador, sin nada que ofrecerte, Señor, solo porque tú me amas y me llamas a venir, Señor. Aquí estoy, Señor, rindiendo mi vida a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios, porque nos has permitido alabarte y glorificarte como tú te mereces, Señor. Adorarte por este tiempo, Señor, por este tiempo que podemos compartir con los ángeles allá en el cielo, Señor. Así es, Señor, con esos 24 ancianos, Señor, que están ahí adorándote frente a tu trono, Señor. Gracias, Señor, y yo ruego que hables a nuestro corazón, ministres nuestro corazón en este tiempo, y no solo eso, lo sigas haciendo mientras escuchamos tu palabra, lo que tienes que decirnos, Señor. Y para eso te ruego, te suplico encarecidamente, Señor, que abras mi boca y la llenes, que seas tú quien hable, que yo solo sea un canal, Señor, porque las personas aquí vinieron a escuchar palabra tuya, Señor, no palabra mía, Señor. Que así sea, yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder haber compartido este tiempo glorioso, no le podemos llamar de otra manera, este tiempo glorioso que el Señor nos da como un privilegio que los ángeles, los santos en el cielo tienen. Amén. Hoy quisiera compartir una enseñanza que hemos titulado Cuando Jesús te ve. Y eso quiero que se lo aplique cada uno en lo personal. Cuando Jesús te ve, ¿estás satisfecho del fruto de su aflicción?
¿O está satisfecho del fruto de la angustia de su alma? Amados y amadas, cuando nos ha tocado leer el libro de Isaías y llegamos a un capítulo muy especial, todo el libro es especial, toda la Biblia es especial, pero hay un capítulo muy especial en el libro de Isaías que es el capítulo 53, un capítulo que por cierto ha sido llamado el Evangelio del Antiguo Testamento y es un capítulo que si un judío lo lee, pero lo lee sin prejuicios y lo lee con un corazón dispuesto a buscar a Dios, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Y Cristo se le va a revelar. Y cuando leemos desde el capítulo 1, empezamos a leer acerca de ese siervo sufriente, ¿no? Ya el nombre nos dice que esa persona no es cualquier persona, es un siervo para comenzar. Pero es alguien que sufre. Más adelante se nos dice que es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, es un siervo cuya vida estaría caracterizada por momentos de gozo, claro, pero que sería un varón que experimentaría mucho, pero mucho dolor. Y que sería experimentado en quebranto. Es decir, ese estado emocional en donde tus sentimientos llegan hasta el punto de romperse, de quebrarse o de quebrantarse, sería el común denominador en su vida. Y así se nos va describiendo cómo este siervo sufriente viene a la tierra y aún es menospreciado. Y aún se nos explica ahí por qué razón es menospreciado. Sin embargo, pasamos por alto un versículo del cual quiero hablar hoy. O me estaré refiriendo en la enseñanza de hoy. Y ese es el versículo que está en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 11. Y dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, cuando todo haya pasado, este siervo sufriente verá así como en retrospectiva, como hacemos nosotros ahora que andamos sin mascarillas cuando comenzó la pandemia, ¿sí o no? Como cuando decimos, híjole, qué capaz que casi 3 años para esta fecha nosotros estuviéramos reunidos. No, estamos encerrados completamente. Pero ahora, ay, gracias a Dios que podemos estar de nuevo aquí, ¿verdad? Y sin esa cosa que tanto nos protegió, pero tan molesta como la mascarilla, ¿no? Por eso dice, verá el fruto de su aflicción. En retrospectiva, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Por qué dice de su alma? Porque en el alma es donde está el centro de los sentimientos. ¿Y qué dice aquí? ¿Y quedará qué? Satisfecho. Es decir, por su conocimiento justificará mi siervo, este siervo sufriente, este siervo justo, ¿a quién? A muchos. ¿Por qué? Porque llevará las iniquidades de ellos. Otra versión de la Biblia lo traduce un poco más claro y me gusta, por eso la traje. Dice, cuando vea todo lo que se logró, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Y amados hermanos y hermanas y personas aquí presentes, esto nos lleva a la primer pregunta de esta enseñanza. ¿A quién se refiere el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo,
cuando él hace esta declaración? O sea, ¿a quién se refiere cuando describe la aflicción de ese siervo sufriente? Algunos estudiosos han dicho que al pueblo de Israel. Otros han dicho que a Moisés, otros que a Jeremías. O al Mesías, al Cristo, a Jesús. Pero realmente, ¿a quién se refiere? Y es importante que lo veamos desde el primer momento. Y la verdad es que se refiere a Jesucristo, se refiere al Mesías, se refiere al Salvador. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos porque Dios nos dice en su palabra que la suma de su palabra es verdad. Lo vemos porque cuando vamos a la Biblia podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. Y es que Dios mismo nos da la respuesta a esta pregunta en su palabra, en la Biblia, a través de un hombre llamado Felipe, a quien se le conocía como el evangelista y que fue uno de los primeros diáconos de la iglesia. Cuando este hombre tiene un encuentro con un funcionario de la reina de Etiopía, conocido como el etíope eunuco, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y voy a leerlo a ustedes. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, que se encontraba en Samaria en medio de un gran avivamiento espiritual, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía de regreso a su país, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Y acudiendo Felipe a donde venía el etíope, o donde estaba el etíope, le oyó que leía al profeta Isaías. Y Felipe le dijo a este funcionario de la reina: pero ¿realmente tú entiendes lo que lees? Y él le contestó: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Óigalo bien. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. O sea, este hombre viene leyendo lo que hoy conocemos como Isaías capítulo 53, porque en ese entonces nada más existían los libros de la Biblia en rollos. No estaban divididos en capítulos y en versículos, pero caramba, ¿qué versículos venía leyendo, no? La raíz del evangelio mismo. Y respondiendo el eunuco a Felipe, le dijo: te ruego me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y escuchemos la respuesta de Felipe en el verso 35 de nuestras Biblias. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, o las buenas nuevas de Jesús, o las buenas nuevas acerca de Jesús. O sea, obviamente, aquí el siervo sufriente no es el pueblo de Israel, no es Moisés, no es Jeremías, es Jesús, es el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Cristo. También el Señor mismo, allá en el Evangelio de Juan, o lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 38, citó Isaías capítulo 53, verso 37 y 38. Y no solo lo cita, sino que se lo aplica
a sí mismo, por si acaso había alguna duda. Y además de eso, el apóstol Pablo allá en su carta o epístola o libro a los Romanos, capítulo 10, verso 16, citó este mismo capítulo y estos mismos versículos de Isaías en relación con las buenas nuevas acerca de Cristo. Así es que, amados y amadas, o sea, en la Biblia vemos que no hay forma alguna de dudar que este capítulo habla de Jesús, habla del Mesías. Y es como si el profeta hubiese estado ahí durante los acontecimientos previos a la crucifixión y frente a la cruz de Cristo, cuando Él estaba muriendo en ella. Ahora, la segunda pregunta obligatoria es: ¿a qué aflicción en la vida de Jesucristo, ahora que ya sabemos que el siervo sufriente es Jesucristo, o sea, ¿a qué aflicción en la vida de Jesucristo se refiere aquí el profeta? La aflicción de su alma se refiere a una metáfora. Y esta es una metáfora de una mujer que está en dolores de parto, los cuales van en aumento hasta que da a luz un hijo. O sea, cuando hablamos del fruto de su aflicción, nos estamos imaginando, o el profeta quiere que nosotros nos imaginemos algo común en medio de nosotros, como es el hecho que una mujer embarazada inicia trabajo de parto, inicia dolores de parto, y estos van en aumento más y más en la medida que se acerca al alumbramiento o a dar a luz a un niño, cosa que muchas mujeres que están aquí, que han dado a luz, estarán de acuerdo conmigo. O sea, lo que el profeta Isaías está diciendo es que este varón de dolores y experimentado en quebranto, tendría una vida de aflicción, o la aflicción de su alma iría desde el inicio hasta el final, especialmente en los momentos previos a su muerte en la cruz, por amor a nosotros. Y la verdad es que en esta expresión tan corta como la aflicción de su alma, ahí parece que se abarca de manera rápida toda la humillación de Cristo. Y es que, como les he dicho muchas veces, y eso limita que el pecador y aún el cristiano pueda ver el gran amor de Cristo por él o por ella, porque a veces nos centramos solamente en la cruz y como dice un canto, gracias, o sea, por lo que sucedió en esa cruz, gracias por lo que sucedió en esa cruz. Pero amados y amados, yo quiero decirles que la aflicción del alma de Cristo comienza muchísimo antes. Comienza cuando Él renuncia voluntariamente a su trono alto y sublime, a la adoración que recibía estando a la diestra del Padre, pero también desde que se separa de la compañía de los santos que lo amaban, que lo adoraban en el cielo, para venir a esta tierra y convivir ¿con quién? Convivir con religiosos, hipócritas, convivir con publicanos, convivir con todo tipo de pecadores, pero también porque al hacerse temporalmente un ser humano como nosotros, se despoja de su gloria, se despoja temporalmente de sus atributos y se viste de nuestra naturaleza. Amén. Él se vacía de su gloria al derramarse en un cuerpo como el de cada uno de nosotros. Y si esto no es suficiente, por el hecho de que Él vino del cielo por amor a nosotros los pecadores, el que no conoció pecado, por todos nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuésemos justificados por Dios a través de lo que Cristo iba a padecer.
Si ustedes piensan que Cristo creía que venía a la tierra a nada más predicar el evangelio y a través de la predicación reconciliar a las personas con Dios, primeramente al pueblo de Israel, a quien fue enviado, y después él iba a ser ascendido a la gloria, como sucedió sin pasar por el Getsemaní y por el Calvario, olvídense, él sabía lo que venía. Él sabía lo que venía. Claro que sabía lo que venía. Y esto, la verdad, a mí me impacta porque, digo yo, él sabía lo que venía y él sabía lo que iba a sufrir. Sabía por quién iba a morir. Iba a morir por los pecadores, que ¿sabes qué es lo único que merecíamos? El infierno. El infierno. Mira, a veces me duele cuando escucho a la gente hablar acerca de la inseguridad actual y dicen, es que este problema se resuelve con 7 lempiras. Y yo le digo, oye, ¿cómo que se resuelve con 7 lempiras? Ahora por la inflación ha de ser 10 lempiras. Es que este problema, mira, de este hombre ahí que anda asaltando, matando, se resuelve con 7 o 10 lempiras. Y le digo, ¿cómo así? Me dice, porque ese es el valor de una bala. Ese es el valor de una bala. Lo que se necesita es que le peguen un tiro y ya. El problema se acabó, muerto el perro, se acaba la rabia. Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes tú pensar eso? Si Jesús, siendo Dios vivo y verdadero, estando sentado en su trono alto y sublime, o sea, Él nos vio a nosotros y nos vio igual que ese hombre que comete un delito, ese hombre que es homicida, esa mujer que venden su cuerpo por dinero. Y mucha gente se ofende y dice, oye, ¿usted por qué me compara con esa gente? Porque el corazón es el mismo. El corazón es el mismo corazón duro, es el mismo corazón de piedra, es el mismo corazón ingrato, es el mismo corazón egoísta, es el mismo corazón perverso, es el mismo corazón rebelde, es el mismo corazón amador de sí mismo y las cosas de este mundo y los deleites temporales del pecado más que de Dios. O sea, no tienes por qué molestarte, no tienes por qué alarmarte, pues así era yo. ¿Dónde crees que yo iba a estar si me moría? En el infierno. Y la prostituta conmigo, si no se arrepentía y creía en Jesucristo, en el infierno. Y el homosexual en el infierno. Ajá. Y el homicida en el infierno. Y Hitler ahí conmigo en el infierno. Ajá. Y Stalin, que mató más gente que Hitler, ahí conmigo en el infierno. Y el hombre más perverso que tú has considerado en tu vida, pues ahí conmigo en el infierno. Todos juntitos. No, pero yo médico, doctor, con una religión, habiendo hecho una oración de fe en determinado grupo de varones. ¿Cómo que iba a estar en el infierno? Pues sí, iba a estar Nicodemo, que era maestro de Israel, en el infierno si no nacía de nuevo, porque yo no iba a estar en el infierno. ¿Qué corona tenía? Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque, amados y amadas, esto es parte de la aflicción del alma de Cristo. Como veremos más adelante, ¿por quiénes? Por todos nosotros los que estamos aquí, incluyéndome a mí y por los que están viendo este video. Ahora, además de esto, añadámosle el rechazo de los pecadores y el rechazo de su pueblo como el Mesías. Amados y amadas, el pueblo de Israel, entre quienes Jesús nació y se crió, óiganlo, no quiso nada de él. Pero ahora, ¿por qué le afligía esto? Créeme que su corazón no se afligía por el rechazo a su persona. No. A él no le importaba el rechazo a su persona como Jesús de Galilea. Como Jesús, el hijo de José y María. No. A él le importaba y le preocupaba y le afligía en su alma el que su pueblo lo rechazara como el Mesías. ¿Por qué? Porque al no recibirlo como el Mesías, al no creer en él como el Mesías, ellos mismos estaban condenando a sí mismos eternamente. Y este rechazo ya había sido profetizado por el mismo Isaías. Aquí mismo en el capítulo 53, en el verso 3, les leo: despreciado. Oigan las palabras.
despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Y oiga lo que dice aquí: fue menospreciado y no le estimamos. Yo quiero que en estos momentos nos detengamos a pensar que el profeta Isaías sí era un hombre de Dios, pero era humano, ¿sí o no? El profeta Isaías era un hombre de Dios, claro, pero era humano. Él era humano. Y yo quisiera que todos pensáramos, cuando el profeta Isaías recibe esta revelación acerca de ese siervo sufriente de Dios, que sería enviado por Dios para nuestra redención, para nuestra salvación, comenzando por la salvación de su pueblo, ¿cómo creen ustedes que él se habrá sentido emocionalmente? ¿Cómo creen que se habrá sentido cuando Dios le revela que este siervo sufriente va a ser despreciado? Oiga las palabras: despreciado. Isaías dice despreciado y desechado. Es como que Isaías, al usar estas dos palabras que tienen mucho parecido, significan casi lo mismo, quisiera estar asegurándose que todos nosotros íbamos a estar entendiendo lo que le iba a suceder a este siervo sufriente, a Jesucristo. No sé si me explico. ¿Será Isaías está diciendo cómo? A ver, Dios, no entiendo. Oye, Dios, como dicen los muchachos ahora, con respeto, barájamela más despacio. O sea, Dios, ¿cómo es posible? A ver, el siervo sufriente va a ser desechado, va a ser despreciado. Hoy va a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo que vamos a esconder de él el rostro? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que lo vamos a menospreciar y no lo vamos a estimar? O sea, no lo entiendo, Señor. Pero sucedió, ¿sí o no? Mira todo lo que le sucedió a Jesús durante su ministerio terrenal. Esto le sucedió exactamente. Él no solo fue despreciado y desechado entre los hombres, menospreciado y no lo estimamos por el pueblo de Israel, sino que esto comenzó por los líderes religiosos. El Señor mismo nos lo dice allá en el Evangelio según San Juan, para los que les gusta anotar y leer en casa. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39 y 40. ¿Qué les dijo Jesús a estos líderes religiosos? Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y es cierto, esto lo agrego yo. Y dice Jesús: y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oiga bien lo que le dice Jesús a estos líderes religiosos. Les dice: escudriñad. Otra versión de la Biblia dicen escudriñáis. Las dos son válidas. Escudriñáis o escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es cierto. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oiga lo que dice Jesús. Y no que queréis venir a mí. Luego la gente dice: hay pastores que yo no puedo. No. Si Jesús estuviera delante de ti y le dijeras: hay señores que yo no puedo, ¿sabes qué te diría? Y no queréis venir a mí. No queréis. Es una cuestión de tu corazón. Hay señores que yo no fui elegido para salvación. ¿Sabes qué le diría a Jesús? No queréis venir a mí. El problema no es de elección. El problema está en tu corazón. Amén. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿sí o no? ¿Y quién es la luz? Jesús. Pero ¿qué hicieron los pecadores? Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más su vida de pecado, de tinieblas, de maldad, que la luz, que es Jesús. Porque sus obras eran malas.
y querían seguir haciendo sus malas obras. Amén. Pero no solo los líderes religiosos lo despreciaron, también el pueblo. En Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos, ¿qué? Y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice a lo suyo, a este mundo, a este universo que Él había creado, a la humanidad en general vino para ser el Salvador. Pero esta humanidad no le reconoció, este mundo no le reconoció por su ceguera espiritual. Porque el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de ellos. ¿Para qué? Para que no reciban el evangelio, para que no vean a Cristo, para que no se salven. Pero también aquí no solo dice a los suyos vino, dice ¿y qué? ¿Y los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Los suyos son su pueblo, los suyos son su gente, los suyos son las ovejas perdidas de la casa de Israel, a quienes Él fue enviado, por cierto, primero como el Mesías y el Salvador, y que también tenían más motivos para recibirlo, por cuanto ya Moisés había profetizado de él, y Moisés les había dicho: a este escuchad, a este oíd. Y porque todo lo que los profetas habían escrito acerca del Mesías, y los judíos lo sabían, porque desde muy niño estudiaban el Antiguo Testamento, comenzando por los primeros 5 libros, el Pentateuco. Todo lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías cada vez más se cumplía en Jesús, en la medida que pasaba el tiempo en que Jesús estaba realizando su ministerio en esta tierra. Es más, Jesús muriendo estaba cumpliendo las profecías, o lo que habían profetizado los profetas, y estaba en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero decirles, amados, que este fruto de la aflicción de Jesús, o el fruto de la aflicción de su alma, también por el contexto se refiere al sufrimiento provocado por su pasión y muerte en la cruz. Sí, es como si su pasión y muerte en la cruz hubiera sido el clímax para las mujeres que están dando a luz y para los que conocen de medicina. Era el dolor producido por las contracciones de 3 cruces de intensidad, y ya quizás 3 o 4 en 10 segundos, ¿verdad? O en 1 minuto. No sé si me explico. Esas contracciones ya tan fuertes que son las que van a expulsar finalmente al niño. Allí es donde Jesús experimentó su mayor dolor, pero no solo crean que fue dolor físico, sino que digo que fue su mayor dolor, porque además de que fue su mayor dolor físico que un ser humano puede experimentar, había un quebranto espiritual. Había un quebranto espiritual que podemos verlo cuando Él clama desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, Jesús, en la gloria de la misma sustancia del Padre, ahí estaba con Él, ¿sí o no? Cuando se formó el mundo, ahí estaba con Él. Desde antes de la fundación del mundo, ahí estaba con Él. Cuando se fundó el mundo, ahí estaba con Él. Cuando decidieron que Él sería el Salvador del mundo, ahí estaba Jesús. Ahí estaba Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuando Jesús vino a la tierra, el Padre siguió estando con Él. Pero en ese momento sucede algo único en la vida de Jesús. Él es abandonado por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y saben por qué lo abandonó? ¿Por qué lo abandonó? ¿Quién me quiere decir así rápidamente? Lo abandonó por el pecado. ¿El pecado de quién? ¿De Él? No. ¿De quién? De todos nosotros. El pecado de cada uno de ustedes y mío. Él en esa cruz estaba muriendo en el lugar de ustedes y en mi lugar. Oigan, ¿no es esto maravilloso? ¿No es esto maravilloso el saber que cuando Él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Seguramente, y no quiero cometer herejía, pero es lógico pensar que Él cae en la razón y se da cuenta que Él está siendo abandonado por el Padre
porque está llevando sobre esa cruz, sobre ese madero, el pecado de todos nosotros. ¿Sí o no? Por tanto, es lícito pensar que cuando Él le dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque no quiero abandonar a Luis Peralta, no quiero abandonar a Pedro, no quiero abandonar a Rosa, no quiero abandonar a María, no quiero abandonar a Carlos, no quiero abandonar. Y ponte tu nombre ahí, por favor. El Dios de la gloria, a pesar de ver tu vida de pecado y de maldad, no quería abandonarte a ti en ese estado de maldad para que fueras a la condenación eterna, sino que abandonó al hijo de sus amores, al que amaba, en quien se complacía. Piénsenlo. Y tan seguro estoy que Jesús, después de preguntar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado en medio de aquel dolor?, recibió de Dios una respuesta parecida a esta, porque no volvió a preguntar. ¿Cuántas veces preguntó en el huerto del Getsemaní angustiado: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Cuántas veces preguntó a Dios? 3 veces. ¿Y cuántas veces le preguntó a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una. Porque la respuesta fue inmediata: te abandoné por todos nosotros, te abandoné por cada uno de ustedes, por mí, los que están viendo este video. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Está bien, es cierto. ¿Y sabes qué dijo después, al final? Consumado es, Padre. Yo ya voy a morir, Padre. Yo ya voy a entregar mi vida por Luis Peralta, voy a entregar mi vida por cada uno de ustedes. Yo ya voy a entregar mi vida por cada uno de ustedes. Ya está consumada la salvación de ellos, Padre. Ya está consumada la salvación. Ya no va a haber impedimento para que si cada uno de ellos, incluyéndome a mí, desee, reconociendo su vida de pecado y de maldad, suplicarte perdón, rogarte perdón por haberte ofendido a ti y a su prójimo, con esa convicción clara, firme, de no volver atrás con tu ayuda, tú le puedas perdonar. Amén. Eso fue lo que pasó en esa cruz. Eso fue lo que pasó en esa cruz. Eso fue lo que pasó en los momentos más intensos de la aflicción del alma de Cristo. Eso fue lo que pasó. En ese diálogo entre Jesús y su Padre, ahí la salvación del mundo estaba siendo consumada. Y no digo con esto que todo el mundo se va a salvar. Esa es una herejía conocida como el universalismo. No. Se van a salvar. Es más, Dios quiere que todos se arrepientan, que ninguno perezca, pero se van a salvar única y exclusivamente ¿quiénes? Quienes con un corazón contrito y humillado vengan a Jesús, confesándole sus pecados y suplicando ¿qué? Suplicando misericordia. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y aquí no está hablando de prosperidad económica, el contexto es espiritual. Dice más, el que los confiesa, el que confiesa sus pecados a Dios, suplicándole perdón, suplicándole misericordia, suplicándole que le haga una nueva criatura, pero también con la convicción de apartarse de sus pecados, con la ayuda de Dios, que dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Cuál misericordia? El perdón de pecados y el poder para vivir una vida santa, ¿sí o no? Claro. J. Vernon McGee escribió al respecto: aquellos que están familiarizados con la palabra de Dios son conscientes que el capítulo 53 de Isaías y el Salmo 22 nos dan un relato mucho más vivo de la crucifixión de Cristo que el que se puede encontrar en cualquier otra parte de la Biblia.
El profeta Isaías, 700 años de que el Señor naciera, nos permitió ver algo de sus sufrimientos que no encontraríamos en otro lugar de la Biblia. Ya que el profeta no solo nos describe el rechazo hacia Jesús, sino que también dirige nuestra atención al sufrimiento y a la muerte en la cruz. Su sufrimiento fue tan intenso que él quedó demacrado y desfigurado. Sus sufrimientos fueron indescriptibles. Su muerte fue horrible, siendo la más dolorosa y vergonzosa de todas. Él soportó lo que ningún otro ser humano tuvo que soportar. Óigalo bien. Ni siquiera tenía un aspecto de ser humano después del trato brutal a que fue sometido y de la terrible experiencia de la crucifixión. Y en el versículo 4 de este capítulo 53 leemos: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Y en el verso 6, el profeta mismo, inspirado por Dios, escribe: mas el Señor cargó en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Y más adelante en el verso 10 dice que el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo ¿a qué? A padecimiento. Amén. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Así de sencillo. Y cuando leemos estos versículos, yo creo que es natural que las personas quieran saber, y aún entre nosotros, ¿por qué su muerte fue tan diferente a la de los demás? Es decir, a la de los demás hombres de Dios que murieron antes de él. Pues si tú lees en el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta de que hay profetas que en realidad murieron por Cristo. Isaías es uno de ellos. El mismo Isaías que está escribiendo acerca del siervo sufriente. Yo quiero decirte que según la tradición judía, Isaías fue apresado por el perverso rey Manasés. Y al no obtener de Isaías las profecías a su favor que él quería, porque Isaías estaba denunciando su maldad desde el principio hasta el final, este hombre dijo: métanlo en un tronco hueco a Isaías. Pero no solo métanlo en un tronco hueco amarrado de manos y pies, corten el tronco por la mitad, aserren, o sea, fue cortado por la mitad Isaías. O sea, ¿por qué Jesús sufrió más aún que el profeta Isaías? O sea, la pregunta es, ¿qué había hecho él para merecer tal trato? ¿Qué había hecho él? O sea, miremos por un momento a la cruz nuevamente y vemos a Cristo en esa cruz 6 horas. Y en las primeras 3 horas las personas, el ser humano hizo con él lo peor que podía hacer. Las autoridades religiosas judías. Sí, los alguaciles del templo, los soldados del emperador, los soldados romanos hicieron con él lo peor que un ser humano podía hacerle a otro. Sí. Yo quisiera que miráramos a Jesús ahí en la cruz deshidratado. Yo quisiera que lo miráramos con hambre, con sed. Yo quisiera que lo miráramos ahí con su cabeza, con una corona de espinas. Yo quisiera que lo miráramos sufriendo un dolor de cabeza intenso por todo el daño que hicieron esas espinas al penetrar en su cuero cabelludo y también por los golpes que recibió. Yo quisiera que viéramos a Jesús no como lo pintan ahí en esas fotos ahí tan, no lo sé, un rostro así como melancólico con 3 gotitas de sangre. Yo quisiera que lo viéramos más bien como el rostro de un boxeador. Oye, lo agarraron con saña, lo golpeaban, aquellos hombres rudos. Y luego lo decían: profetízanos, ¿quién te golpeó? Cejas
sangrando, nariz deformada, sangrando, boca deformada, inflamada, sangrando de toda su cara. ¿Qué dolor no habrá producido eso? Yo quisiera que lo miráramos con su espalda destrozada por el látigo de los soldados romanos, sus nalgas, sus glúteos, sus muslos. Y ahí clavado en una cruz con esos fuertes dolores por los clavos que atravesaron sus muñecas, en donde lastimaban los nervios medianos, y en sus pies el nervio peroneo, que son nervios motores pero también sensitivos. Yo quisiera que lo viéramos ahí, colgado en esa cruz. Colgado en esa cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Y sabes por qué padeció todo esto? ¿Sabes por qué lo trataron tan mal? No por algo que él hubiera hecho para merecer tan cruel castigo y muerte, sino porque en esa cruz, óigalo bien, para que quede claro, en esa cruz Cristo se convirtió en el sacrificio, en el Cordero de Dios por el pecado del mundo. Sí, por todos sus pecados, querida persona que está ahí, está viendo este video, y por todos mis pecados. Sí, nunca lo olvidemos. Pero también ahí Dios hizo de su alma una ofrenda por el pecado. Por cierto, la única ofrenda que Dios iba a recibir. Ya Dios estaba dispuesto a no recibir, lean Hebreos ahí, Dios estaba dispuesto a no recibir ninguna ofrenda más de ese pueblo, pero Dios prepara su ofrenda, Dios prepara su cordero. Qué amor de Dios por los pecadores, que solo le ofendíamos, que éramos sus enemigos. Pero qué amor, Él mismo prepara la ofrenda, no cualquier ofrenda. Su Hijo amado, en quien se complacía, lo envía. Su Hijo amado viene y Él mismo se coloca como esa ofrenda de Dios para el perdón de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, sin ejercer alguna resistencia o sin oponerse a ser crucificado. Él fue tratado así por Dios. Él fue tratado así por un Dios santo, santo, santo. Por cuanto Él estaba cargando ahí en ese madero, en esa cruz, el pecado de ¿quién? De todos nosotros. Pero yo no quiero que hoy digas el pecado de todos nosotros, porque luego eso diluye el amor. Yo quiero que más bien digas, Él estaba cargando por mi pecado. Él estaba padeciendo por mi pecado. Él estaba muriendo en que en mí, dilo, en mi lugar. En mi lugar. Sí, porque lo decimos, no, es que Él murió por todos. Y por todos murió, sí, por todos. Y luego ahí uno diluye, no, espérame, no. Por mí murió. Por mí murió. Por ti, por cada uno de ustedes murió. Sí, en ese momento, qué maravilloso es pensar que Él, siendo el Dios omnisciente, nos tenía a todos en su mente. Pero no solo en su mente, nos tenía a todos en su corazón, óigalo bien. Sí, los que nunca le han querido hacer el Señor de su vida y que ocupe el trono de su corazón, a ustedes les digo, en ese momento Él los tenía a ustedes en su mente y en su corazón. Como me tuvo a mí en mi mente y a personas aquí que son cristianas también, y nos tuvo en su corazón. Solo que nosotros sacamos lo que teníamos en nuestro corazón, que ocupaba el lugar de Cristo, y ahora Cristo ocupa el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a eso los llama Dios a ustedes también. ¿Por qué? Porque es lo justo. Porque ustedes estuvieron, y no solo estuvieron, óigalo bien, entiéndanlo, pecadores, ustedes siguen estando en su mente y en su corazón. Por eso ha mandado a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso Él quiere que se les recuerde a cada momento esto que están oyendo. Amén.
Pero su muerte, amados y amadas, no fue la más cruel y dolorosa, porque Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado en ese altar de la cruz para que todo pecador que en Él cree fuese salvo, sino también por la gravedad de nuestros pecados. Yo espero que al entender esto ya la gente no diga, por lo menos la que escucha estos videos y los que vienen aquí, hay una mentirita blanca, hay una mentirita piadosa, hay pastores que, yo siempre ando codiciando, pastor. Hay pastores que yo siempre me enojo, ¿sí me entienden? Así como que dice, me manché de sopa la camisa, me manché de sopa la camisa. Pero no importa, la voy a mandar a la tintorería la próxima semana o esta semana. Su muerte fue cruel y dolorosa, no solo porque era el Cordero de Dios que estaba siendo sacrificado en el altar de la cruz, sino también porque nuestros pecados son graves. Óigalo bien, nuestros pecados son graves. Tú quieres saber cuán graves son tus pecados, persona que no te has convertido a Dios, pero también persona cristiana, cuando eres tentado por Satanás para pecar contra Dios. Tú quieres saber cuán grave es ese pecado. Mira la cruz de nuevo. Pecador, mira la cruz para que te des cuenta de cuán grave es tu pecado. Y cristiano, mira la cruz de nuevo. Esa cruz donde el crucificado te salvó, mírala de nuevo. Mira el precio que Dios pagó por tu salvación. Cuando seas tentado, hermano, hermana, a volver atrás. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta cuán grave es para ti, querido cristiano o cristiana, tu pecado contra Dios. Olvídense que el pecado del pecador es gravísimo, pero el pecado del cristiano es ligeramente grave. No, para nada. Para nada. Es más, quisiera pensar que le duele más. Y si ustedes cristianos y no cristianos quieren saber cuánto Dios odia el pecado, o si quieren saber cuán grave es el pecado para Dios, solo miren a la cruz. Miren lo que Cristo padeció en esa cruz. Si ustedes quieren saber si Dios va a castigar el pecado en la vida del pecador que muere sin ser salvo espiritualmente, a pesar de haber tenido muchísimas oportunidades, miren a Jesús ahí en la cruz, soportar las torturas más grandes. Amén. Y una vez que hemos visto su aflicción, quiero que veamos ahora, para terminar, el fruto de su aflicción. Dice, y verá el fruto de su aflicción, o el fruto de la aflicción de su alma, y quedará ¿cómo? Satisfecho. Amén. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción? Ahí en Isaías capítulo 53 verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y llevará las iniquidades de ellos. O sea, ¿cuál es el fruto de su aflicción? El perdón. Ese es el fruto de su aflicción, el perdón. Dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, o que sean justificados por Dios, declarados absueltos o inocentes, porque Él cargará con el pecado de todos ellos. Amados y amadas, ya dijimos que esto es una metáfora de la mujer que está en trabajo de parto, y como esa mujer que está en trabajo de parto, después de que con sus esfuerzos intensos y prolongados y con ese dolor que cada vez va más y más en aumento, finalmente ha dado a luz a un hijo, y cuando lo ha dado a luz y el doctor o la doctora se lo trae o se la trae si es niña y le ve, siente una gran alegría, ¿sí o no? Siente una gran alegría que, por cierto, en ese momento se olvida de todo el dolor que padeció, de toda la aflicción que padeció,
Así igual Cristo, después de haber padecido todo esto, desde que dejó el cielo, la gloria, su trono alto y sublime, hasta que murió en esa cruz, Él ve a muchísimas personas que han sido lavadas y limpiadas por medio de su sangre preciosa que fue derramada en esa cruz del Calvario, siendo perdonadas de todos sus pecados, incluyéndome yo. Y esto lo hace feliz. Esto lo hace decir, valió la pena. Valió la pena. Estoy satisfecho por todo lo que estoy viendo desde mi muerte hasta el día de hoy. Quizás podríamos decir que millones de personas, desde que Él murió y resucitó, y a lo largo de toda la historia cristiana, que hemos venido a Cristo, somos parte del fruto de su aflicción, y Él nos ve, y como dice aquí la Biblia que queda, satisfecho, dice, valió la pena. Claro que valió la pena, por uno que se hubiera salvado por toda esa aflicción de su alma. ¿Sabes qué dice Jesús? Valió la pena por uno. Pero si somos más, como sabemos que somos más, ¿cuánto más satisfecho no se ha de sentir al ver el fruto de la aflicción de su alma? Cristo mismo, Jesús, dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 7, que hay gozo, hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y un comentarista de la Biblia escribió al respecto, ¿cuánto peor es un pecador? Óigalo bien. Para aquellas personas que dicen, ay, pastores, que usted no sabe cuán malo soy, cuánto he pecado contra Dios, pues seguramente eres muy malo, claro, y así te ve Dios, o peor te ve Dios. Pero óigalo bien, cuanto peor es un pecador, mayor gloria recibe Dios y mayor gozo hay en el cielo. Yo estoy seguro que cuando yo me arrepentí y creí en Jesús como mi único y suficiente Salvador, claro, Dios se glorificó y hubo gozo en los cielos. Pero cuando Saulo de Tarso se convirtió, ¿qué crees que pasó en el cielo? Imagínate la fiesta que ha de haber sucedido. ¿Por qué? Porque cuanto peor es un pecador, mayor gloria recibe Dios y mayor gozo hay en el cielo cuando uno de esos pecadores se convierte mediante la predicación del Evangelio y por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, que el Espíritu Santo obra en su corazón. Dios y Jesús, que es Dios, y los ángeles se regocijan más viendo a los pecadores convirtiéndose a una vida santa que el ver a los religiosos de hoy continuar en su hipocresía y engaño, al igual que los escribas y fariseos de aquel tiempo. Amén. Pero no solo Jesús ve a los pecadores convertidos y Él se siente satisfecho. Él ve cómo una iglesia nace y por eso se siente satisfecho. Y Él ve cómo su iglesia no solo nace, sino cómo su iglesia permanece a lo largo de los siglos y se siente satisfecho. Y Él ve cómo las puertas del Hades no pueden prevalecer contra su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el cabeza o la cabeza de esa iglesia, el Señor y Salvador de esa iglesia. Y Él ya venció a Satanás en la cruz. ¿Y sabes cómo se siente? Satisfecho. Amados y amadas, cuando un pecador se salva, ¿cómo se siente Cristo? Satisfecho. Y cuando un cristiano se guarda lleno de amor por Dios, por Cristo, por su prójimo, se guarda de la tentación y del pecado, ¿cómo se siente Cristo? Satisfecho. ¿Cuánto debemos tener esto en la mente los cristianos? Que cada día vamos por este mundo como peregrinos y extranjeros hacia nuestra patria celestial, siendo tentados por Satanás. Cuando yo me convertí por la gracia de Dios, por su obra
en mí a través del Espíritu Santo hubo gozo en los cielos. Y cada vez que con su ayuda, con su fuerza, por medio del Espíritu Santo, yo venzo la tentación y no caigo en el pecado, Jesús se siente como satisfecho. Amén. Su satisfacción no terminó cuando vio el fruto de su aflicción en la conversión de ustedes y la mía, o cuando vea la conversión de ustedes pecadores y Él esté muy satisfecho. No, no termina ahí. Continúa cada día cuando nos ve venir a Él y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Señor, esto no es en mis fuerzas, es en las tuyas. Señor, como dijo Josafat, yo no sé qué hacer, pero a ti volteo mis ojos, Señor, ayúdame, ayúdame. Dame sabiduría, dame discernimiento, dame paciencia, dame dominio propio, Señor. Dame dominio propio. Dame amor para amar, dame amor para perdonar, dame amor para poner la otra mejilla, dame amor para caminar la segunda mía, dame amor para servir y amar al que me ama y para servir y amar al que no me ama. Dame amor, Señor. Y cuando clamamos por esto y Dios viene por medio de su Santo Espíritu y nos da lo que pedimos y somos más que vencedores por aquel que nos amó, óyelo bien, por aquel que nos amó. Jesús ve el fruto de su aflicción y ¿cómo se siente? Satisfecho, hermano. Amén. Cerremos nuestros ojos. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos para un breve momento de meditación. Querida persona que aún no te has convertido a Dios, yo quiero que mires a Jesús hoy. Que ya dejes de verte a ti mismo, a ti misma. Que ya dejes de ver cuánto te hacen los demás o qué no hacen por ti los demás que tú quieres que hagan. Ya deja de ver lo que realmente tú quieres hacer con tu vida, aunque esto ofenda a Dios, lastime a Dios y a tu prójimo. Ya no te mires a ti mismo, no mires tus circunstancias. Mira a Jesús, mira a Jesús. Mira cuánto te ama. Mira cuánto te ama. Y yo te pregunto, ¿qué más podría haber hecho Él por ti de lo que ya hizo? ¿Qué más podría haber hecho Él por ti de lo que ya hizo para ver ese fruto de su aflicción en tu vida como es tu entrega total e incondicional a Él, para que todos tus pecados sean lavados con su sangre y seas perdonado o perdonada por Dios? O sea, ¿qué le faltó hacer? ¿O qué más podría haber hecho Él por ti? Pero no solo te invito a que mires a Jesús y mires cuánto te ama, sino yo te pido que vengas a Él con un corazón contrito y humillado. Sí, suplicándole perdón, rogándole perdón por todos tus pecados, o el perdón de todos tus pecados, para que pueda ser perdonado, para que pueda ser hecho un hijo o una hija de Dios. Y cuando Jesús te vea, óigalo bien, cuando Jesús te vea el fruto de su aflicción en ti y puedas añadir gozo en su corazón, porque hasta ahora solo tristeza has traído a su corazón, óyelo bien, solo quebranto has traído a su corazón. Pero Él quiere que lo veas a Él, veas su amor y que vengas a Él reconociendo tus pecados, reconociéndote pecador, reconociendo que contra Él y contra tu prójimo has pecado y que lo has hecho porque tú eres el único culpable. No fue que el diablo te empujó, no, ni necesitaba empujarte el diablo. Hoy te dice el diablo: mira, ni me culpes a mí, yo ni te toqué. No, tú lo quisiste, era el deseo de tu corazón. Su deseo busca el que se desvía, dice Dios en su palabra, y se entromete en todo negocio. Sí, te has entrometido en todo pecado. ¿Qué pecado, verdad, has estado cometiendo? Pues es porque ese era tu deseo. No porque no puedes dejarlo, sino porque no quieres dejarlo, porque ese es tu deseo.
Y Él quiere que hagas eso, lo reconozcas y que reconozcas contra quién has pecado, contra Dios y tu prójimo, y que tomes la firme decisión de venir a Él, apartándote de ese pecado, de esos pecados, pero también, óyelo bien, pero también suplicando perdón al que puede y quiere perdonarte, y creyendo que Él en ese mismo momento, si lo haces de corazón, Él te perdona de todos tus pecados. Oh, querida persona que estás aquí, cristiano y no cristiano, cuánto anhela Jesús que con humildad vengas y le puedas decir, usando una estrofa de un viejo himno, escrito por cierto en el siglo XIII, en donde el autor de este himno se refiere a aquel precioso momento en que Jesús, buscando a la samaritana, se sienta cansado junto al pozo. Jesús quiere que vengas a Él y le digas, como dice aquella estrofa de este viejo himno: buscándome, te sentaste fatigado. Buscándome, te sentaste fatigado. Me redimiste mediante tus padecimientos en la cruz. Me redimiste mediante tus padecimientos en la cruz. Oh Señor, yo deseo que tus grandes fatigas no sean en vano. Oh Señor, yo deseo que tus grandes fatigas no sean en vano. Piénsalo, piénsalo, querida persona que aún no te conviertes a Dios, pero también, querido hermano, hermana, piénsalo. Buscándome te sentaste fatigado. Me redimiste mediante tus padecimientos en la cruz. Oh Señor, yo deseo que tus grandes fatigas, tu gran aflicción, no sea en vano. No sea en vano. Amados y amadas, es cuestión de una decisión personal. Él es un salvador personal. Es cuestión de una decisión personal. Y si es hoy, qué mejor. Si es hoy, qué mejor si no te has convertido a Dios. Y si eres cristiano, consagrarte a Él cada vez más y vivir para amarle más y más y más. También es una decisión personal que se puede tomar hoy que Él está aquí entre nosotros, pero debes tomar la decisión. Como lo he dicho siempre, yo no puedo tomarla por ti, el mismo Jesús no puede tomarla por ti, aunque te ame mucho. ¿Qué cosas? Él pudo morir por ti y resucitar por ti, pero no puede tomar la decisión por ti. Esa la tienes que tomar tú. Pecador, conviértete a Él. Cristiano, conságrate a Él. Oh Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por recordarnos nuevamente acerca de la aflicción de tu alma y cuál es ese fruto de la aflicción que tú quieres ver en cada uno de nosotros y que te hace realmente estar satisfecho. Yo te ruego que vengas por tu Santo Espíritu, como lo has hecho desde el inicio hasta ahorita, a tocar las mentes y los corazones de no cristianos y cristianos, unos para salvación, otros para consagración, para entrega, quitando todo lo que estorba ya, Señor, ya. Ese es mi ruego, Señor, es mi súplica, para que tú puedas ver el fruto de tu aflicción o de la aflicción de tu alma, Señor, en todas las personas que están aquí, en mi vida, Señor, en los que están viendo este video, y quede satisfecho. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.